Interesante el tema de hoy, huerto, cosecha en casa, con Fernando Padilla, que es ingeniero agrónomo y que tiene esta especialidad porque ahorita hacia allá vamos. Sí, nos va a dar trucos de cómo sembrar los chilitos y cómo hacer para que se te den los jitomates y por qué se te seca la hierbabuena, etcétera. Cuéntame, Fernando, y bienvenida nuevamente al programa y a todos los papás que se suman, abuelos que también están interesados en este tema. Resulta que antes la agricultura pues era de los agricultores, ¿no? En el campo. Si no vivías en el campo, estabas completamente en la ciudad, desligado de cómo se producía el alimento y además de el proceso de la calidad de ese alimento. Hoy estamos preocupadas las madres de familia, por eso estás aquí con nosotros, porque hemos tenido programas acerca de, obviamente, los alimentos orgánicos, de la necesidad de volver hacia lo natural, de realmente, cuando menos, echarle un ojo de dónde viene la comida que les estamos dando a nuestros hijos. Y entiendo que ya a nivel mundial hay no solo la preocupación, sino la acción ya estratégica de ir haciendo las cosas distintas. Claro. ¿Cuáles son los peligros ahora con la comida y por qué estamos volteando hacia la agricultura urbana? Mira, vale la pena aquí hacer un poquito de una reflexión y sobre todo de voltear un poquito atrás para entender qué es lo que está pasando con la agricultura. A partir de la Revolución Verde, cuando empiezan a surgir todos estos productos de síntesis química para producir alimentos en el campo, estoy hablando de fertilizantes, de síntesis química, insecticidas, etcétera. Pues bueno, imagínate que antes un productor tenía un rendimiento de 3 toneladas de maíz por hectárea haciéndolo de manera natural y de repente con estos productos empieza a producir 11, 12 toneladas por hectárea. Entonces bueno, la gente empieza a utilizar indiscriminadamente este tipo de productos, al igual los insecticidas, etcétera, sin el conocimiento, la conciencia de que lo que estaban provocando era, pues bueno, una reducción en la capacidad de producción de sus suelos. Es decir, estaban convirtiendo sus suelos en suelos infértiles. Ese era el costo. O sea, tenías más producción, vendías más, podías generar mayores ingresos. Así es, pero estabas rompiendo con la fertilidad. Pero ya no ibas suelos, a poder usar tu suelo como lo habías estado usando. Sí, sobre todo por el uso indiscriminado, como digo, de los insecticidas principalmente. Dime una cosa, hoy hablamos de, hay que tener cuidado porque las manzanas les ponen cera en el supermercado. No compres esa lechuga porque fue sembrada, regada con agua y veneno. ¿Desde cuándo, eso que tú estás diciendo, la Revolución Verde, desde cuándo se utiliza en los suelos mexicanos fertilizantes que a fin de cuentas se absorben en la fruta y en la verdura que nos comemos? Por ahí de los años 60 es cuando empieza o sea que los abuelos que nos estén escuchando, desde esa fruta y verdura que llevaban a la casa para prepararnos cuando éramos bebés, chiquitos, niños, ya estaba. ¿Por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta? Bueno, acuérdate que estamos en la era de la información. Hoy tenemos la facilidad también de acceder a esto. Mira, te voy a platicar algo interesante. No sé si recuerdan ustedes un producto que anunciaban en la televisión que se llamaba Oco y que era un bombazo. Sí, claro. Bueno, pues, ¿Es DDT? Es DDT, exactamente. Está prohibido ya en varias partes del mundo. Es uno de los productos que nacen con este movimiento. Y bueno, 40 años después Estados Unidos anuncia que pues bueno, que durante 40 años fue el principal causante de muertes por cáncer en ese país, el uso del DDT, cuando bueno, nos recomendaban hasta utilizarlo en la mesa del comedor, ¿no? Para espantar las moscas de las frutas y demás. Entonces, si esto es, hay mucha información, desafortunadamente no ha habido mucho acceso a ella, pero bueno, actualmente ya existe mucha información disponible y es por eso que es importante el poder pues tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos de una manera saludable, para cuidar nuestra salud y pues de las personas que queremos, ¿no? Hoy ya no se utiliza en los campos DDT. No, ya está prohibido. ¿Qué es lo que sí se utiliza? Hay muchos productos, muchos insumos, piretrinas, en fin, hay muchos otros insecticidas. Está muy regulado ya el tema de la aplicación de los insecticidas en el campo, porque bueno, hay muchos productos que incluso han retirado del mercado. Por ejemplo, el bromuro de metilo es un producto, era un gas que se utilizaba para desinfección de suelos y actualmente está prohibido casi en todo el mundo. Entonces, en fin, hemos ido evolucionando en ese sentido en base también a la información que se ha venido generando, pero a un costo muy caro, ¿no? Muy bien. Nos escuchan en Estados Unidos, yo sé que en este tema también están muy interesados, sobre todo porque ya no solo integra
a los agricultores, sino a los consumidores. Así y es. obviamente a los distribuidores. Si yo tengo una tienda, si voy como consumidor a un supermercado, también yo exijo, en este caso, conocer de dónde viene esto que tú me estás vendiendo y Así qué es. contiene. Sí, así es, sobre todo cómo se produce, ¿no? También Muy bien, es así que importante. bienvenidas todas las preguntas y también, por supuesto, los testimonios y comentarios que quieras agregar al programa el día de hoy, porque si bien tiene que ver con enseñarnos a cosechar en casa, pues primero tenemos que enseñarnos a sembrar. ¿Qué es lo más importante? Parece muy fácil porque todos en la escuela tuvimos la experiencia del frijolito, ¿verdad? Claro. Y de ver cómo una planta nace de la nada, de una semilla. Así es. ¿Es así de fácil? No, no es tan sencillo. De hecho, yo dudo que alguien haya producido frijoles del frijolito que se sembró Todos en la nos escuela, quedamos ¿no? en la plantita. En la plantita, Ajá, exactamente. en la hojita, en que le salió una hojita. Claro, mira, como cualquier cosa es un tema que hay que entender y que además es fascinante entenderlo. Es algo, bueno, es increíble lo que sucede con las plantas, con los seres vivos también. Sí. Entonces, más que difícil, simplemente es entender qué es lo que necesita la planta para que pueda crecer de una manera, sana y pues, bueno, en armonía, ¿no? Con ella misma y el entorno. Muy bien. ¿Qué tipo de plantas? Porque tú mencionaste hace rato un curso, más tarde en el programa daremos los datos. Dime una cosa, ¿qué es lo que se está promoviendo que uno cultive en casa? De todo, cualquier tipo de hortaliza, de vegetal, hierbas aromáticas incluso que se utilizan mucho en la cocina, hasta plantas de ornato, ¿no? Que ya de por sí ya se tienen en casa. Muy bien. Entonces, Hay cualquier muchísimas mujeres, sobre todo, que están enamoradas de sus plantas, les hablan, las limpian, las riegan y que dicen, yo ya lo hago en mi casa, ¿no? Claro. Escuchábamos los testimonios cuando les preguntaron en producción a estas personas si habían hecho ya su huerto en casa y por qué sí o por qué no. Sí. Y estaba este tema del espacio. Hace rato mencionaste que no es necesario tener un gran espacio para animarte a sembrar. Así es. Si no es necesario, como te comento, mira, hasta en las azoteas, cualquier casa o cualquier azotea tiene el espacio suficiente como para poder tener unas macetas ahí, o incluso construir una azotea verde, donde se pueden hacer otro tipo de cultivos, o algún sistema, por ejemplo, de producción hidropónica también se pudiera hacer ahí. En fin, en las paredes. Cuéntanos, porque ya hemos visto en los supermercados las lechugas hidropónicas. Sí. Cuéntanos cómo es este sistema. Bueno, mira, este sistema, hay diferentes sistemas de hidroponía. Los más comunes son, bueno, es un sistema que se llama raíz en agua circulante, donde en el agua se ponen los nutrientes que la planta, o que en este caso la lechuga requiere para su crecimiento, y el agua está en constante circulación. Se utilizan una bomba, es un sistema pues práctico. O sea, la lechuga no toca el suelo. La lechuga no toca el suelo, no en ningún momento. Al igual que el sistema de raíz flotante, que bueno, el agua no está circulando, pero en el agua, la raíz está suspendida en el agua y en el agua están todos los nutrientes que la lechuga va a requerir durante su crecimiento. Oye, ¿y el reino fungi? ¿Qué hay de los champiñones tan ricos que nos comemos? ¿Cómo los producen? Bueno, en el caso de los champiñones es un poco más complicado porque se requieren condiciones muy adecuadas para poderlos producir, particularmente humedad y temperatura constante, para que pueda haber una buena producción. Entonces sí se tendría que habilitar un espacio en donde a lo mejor se puedan meter humidificadores, alguna forma de algún calentador o algo para poder mantener una temperatura constante, una humedad también arriba del 70%. Debe ser apasionante. Etcétera. Es apasionante, sí es. La agricultura así ya con todos estos recursos. Te imaginas hasta un laboratorio, ¿no? Tú entras a los viveros y dices, wow, hay tanta variedad. En el tema de lo que nos comemos ahora entra esto que parece moda, y que va más allá. Entiendo que es toda una corriente de ser autosustentable. Así es. Sí, es importante, tener la capacidad de producir tus alimentos en casa, además de que te da la posibilidad de ser autosustentable en términos del acceso al alimento y a la diversidad de alimentos, también implica un ahorro interesante en la economía familiar. Entre un 10 y un 30% de tu gasto en frutas y verduras lo puedes ahorrar. Entonces sí da diferentes ventajas. Pues entonces, después de la pausa regresamos, nos dices qué es lo que podemos
plantar, cultivar y cosechar y qué se necesita. Después de la pausa comercial también vamos con sus preguntas. Aprovechen el programa de hoy y a nuestro experto en este tema. Regresamos después de la pausa. Estás en Club de Mamás de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, una ventana por internet para que estés aquí en el programa. Pues gran lección el día de hoy. No necesitas tener un gran espacio para animarte. Como decía la señora, pues en la azotea, pues sí, en la azotea lo puedes hacer. Claro. ¿Puedo comenzar por una línea de macetitas? O sea, 2, 3. Sí, por supuesto, lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Okay. No solo es el espacio, ya dijimos, no hay problema por el espacio, pero entiendo que es como tener un hijo. Pues tener un hijo suena muy fácil, vamos a tener un hijo, vamos a tener un huerto. Ya cuando tenemos al hijo es cuando te das cuenta de lo demandante que resulta. Es decir, tu energía, tu tiempo van a estar ahí para acompañar y dirigir el crecimiento de esa criatura. ¿Qué necesita de nosotros un huerto en casa, aunque sea de 4 o 5 o 25 macetitas? Claro, mira, aquí lo interesante es que sí, definitivamente es una actividad que demanda tiempo, pero es una actividad tan desestresante que la gente termina buscándose más tiempo para poderle dedicar a esto. Entonces, sí es algo que funciona increíble desde niños de 3 años. O sea, también es un buen recurso, un buen pretexto para integrar a los miembros de la familia. Claro, por supuesto. Como te decía, niños de 3 años, estamos haciendo algunos lombricomposteros para escuelas, para que los niños tengan en sus aulas de clases lombrices y puedan procesar ahí los desechos de sus lonches, por ejemplo. Sí, sí. Y es increíble la admiración con lo que los niños de verdad manejan el sistema y ven a las lombrices. A ver, hagamos un paréntesis. Composta, ¿cómo haces composta? Puedes empezar así en casa, antes de ponerte a sembrar puedes hacer composta. Claro, con los mismos desechos de tu cocina puedes producir tus compostas, las cuales a la vez te van a servir para tus plantas, ¿no? Para aportar algo de nutrientes. O sea, paso número 1, este hábito de revolver la basura que sé que en Estados Unidos ya no lo hacen, está muy bien regulado. En México, en algunas ciudades está bien, en otros estados y ciudades no lo está y pues ha sido más bien la conciencia individual de quienes decimos, independientemente de si el camión de la basura lo va a revolver o de si todavía en estos vertederos todavía no hay esta estrategia para utilizar y reusar y reciclar. Hay quienes separamos nuestra basura desde hace muchos años, ¿sí? Claro. Ahora, si ya lo haces y en un apartado tienes las cáscaras y todo lo que el huevo, tortilla, el cascarones de huevo, los desechos de alimentos y todo eso es lo que vamos a utilizar. Claro, nada más es importante aquí tomar en cuenta no utilizar ningún alimento precocido o ya cocinado o condimentado, ni carne, o ningún producto cárnico, ni de pollo, ni el mismo res, huevo ni pescado, que ya El huevo sí, huevo sí se puede utilizar. Aunque esté cocido. No cocido, no. A eso me refiero. Restos de comida no vamos a incluir. Restos de comida ya preparada, ya cocinada, no. Eso no. Sino cuestiones frescas, sobre todo para evitar la presencia ahí de plagas urbanas, ¿no? Cucarachas o algunos incluso roedores. Entonces, si lo hacemos de una manera correcta, lo podemos incluso tener dentro de casa y no vamos a tener ese problema. Pero ¿qué se necesita? Muy bien, ya tengo aquí las cáscaras de plátano, todo lo que los bagazos y de la misma fruta y verdura, etcétera. Ya lo tengo. Es mezclarlo, es importante. ¿En una cubeta? Puede ser una cubeta, sí. Lo importante es estarla volteando, es el mantenimiento que se le da, es estarlo volteando y humedeciendo, porque lo importante es entender que quienes llevan a cabo el proceso son los microorganismos que están presentes en los residuos de los alimentos que estamos Ellos van a hacer aplicando. solita la chamba. Exactamente, y al igual que nosotros requieren oxígeno, requieren agua, entonces hay que estarla volteando para también tener un proceso más uniforme. Y lo importante es la proporción de materiales que estamos utilizando. Para que se haga una composta de buena calidad, hay que mantener una proporción carbono-nitrógeno, una relación carbono-nitrógeno de 2:1. Carbono son todos los materiales secos, por ejemplo, las hojas secas que están en nuestra calle y que barremos normalmente, acerrín, tortilla, servilletas, incluso periódico, todos esos materiales se pueden considerar como materiales secos ricos en carbono.
y hay que mantener una proporción de 2:1, es decir, 2 partes de carbono o de materiales ricos en carbono por una parte de materiales ricos en nitrógeno, que son todos los productos frescos, los residuos de frutas, de verduras, la cáscara, todo lo que la zanahoria cuando la pelamos, la papa, todo eso son materiales ricos en nitrógeno. Mantener una proporción 2:1, estar volteándola, humedeciéndola, y con eso en aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses ya podemos empezar a tener composta en casa. O sea, eso se va a ir convirtiendo en tierra, de nuevo, en una tierra negra o en tierra buena, que tiene la principal característica de mejorar la textura del lugar o de la tierra en donde tenemos plantadas nuestras plantas, valga la redundancia, sí. Y además aporta algo de nutrientes también. No es un fertilizante, es importante aclararlo. Sí aporta algo de nutrientes, pero no el total de los nutrientes que requieren las plantas, pero son de las cosas que en el curso vemos. Los enseñamos a la gente a producir biofertilizantes, también con cosas que tenemos en casa, para poder tener una planta mejor nutrida, ¿no? Pues ahorita les vamos a compartir dónde pueden tomar un curso de agricultura urbana. Entiendo que si nos están escuchando en los Estados Unidos pueden acercarse, hay comunidades también ya muy organizadas de Así consumidores, en este caso de quienes se acercan a veces a través de la escuela o de la iglesia, ¿no? Así es, allá el tema está mucho más desarrollado, allá se están trabajando ya mucho los huertos comunitarios y los huertos escolares. O sea, hay muchas escuelas que ya tienen su huerto en la escuela para que los niños aprendan. Bueno, tiene un montón de ventajas o de beneficios para ellos, y también hay algunas comunidades donde ya tienen sus huertos y bueno, sirven espacios también de convivencia intervecinal, que también tiene un sinnúmero de ventajas. O sea, un huerto comunitario es no solo para que todos participemos ahí de este proceso, sino para que también la cosecha se reparte entre todos. Exactamente, y además nos sirve para conocer al vecino de al lado, ¿no? Que a lo mejor tenemos 10 años conociéndolo, viéndolo, pero no sabemos ni quién es ni nada. Entonces, los huertos comunitarios han sido un muy buen ejemplo para poder promover este tipo de redes sociales. Gracias, Virginia, nos está escuchando en Querétaro, felicita este programa, dice, hace falta que se inculque lo sano. Pues tal cual, ahí fíjate, mejoras tus relaciones familiares, sociales, te das un tiempo porque entiendo que tendrá algo terapéutico, ¿no? Definitivamente. O sea, realmente, si estamos luchando contra el estrés o estamos frente a enfermedades, crisis, problemas, te vas a un remanso, aunque sea a 2 pasos de tu cocina, porque ahí tienes tus plantitas Así es. Y se despeja tu mente, supongo. Y sobre todo te da la posibilidad de producir alimentos saludables, que en algunos lugares les llaman farmacias, porque pues igual lo que inviertes te permite ahorrarlo posteriormente en el gasto de medicamentos, ¿no? Que quizás vas a necesitar, porque finalmente lo que comemos es lo que nos está enfermando. Es lo que nos está enfermando en muchos casos, ¿no? Entonces, sí. Y hay quienes dicen, bueno, yo ya lo que he querido es cambiar mi consumo y entonces compro productos y en este caso frutas, verduras orgánicas, pero también el tema del cambio hacia ese hábito muchas veces te frena el precio, que es mucho más caro. Claro, es más caro, ahorita es más caro, hay poco acceso, ya empieza a haber algunas iniciativas muy importantes, algunos mercados de agricultores muy bien organizados. El caso de Andares, por ejemplo, los sábados. Todo el trabajo que ha hecho Colectivo Ecologista Jalisco con el Círculo de Producción, ¿no? La ecotienda y los sábados, que tienen de verdad, tienen además, años haciendo productos buenísimos. Así es, tienen productos muy buenos, con productores muy comprometidos con poder ofrecer a los clientes, al mercado, productos saludables y de muy buena calidad además, ¿no? Yasmín pregunta, ¿cómo se siembran los chiles y cómo se cuidan? Bueno, los chiles es una planta que requiere una nutrición constante, es una planta que tarda meses en crecer, en empezar a producir. Entonces, lo más importante, como todas las plantas, es cuidar el sustrato sobre el cual se va a sembrar la planta. En este caso, nosotros recomendamos también no hacer siembra directa, no sembrar directamente la semilla en la maceta, sino más bien en una charola germinadora, para primero producir la plántula y en la charola germinadora utilizar un sustrato de buena calidad que le permita a la planta tener un buen arranque, un buen inicio,
para que a la hora de trasplantarla, pues la planta pueda resistir el estrés y además se pueda adaptar muy bien al medio y poderla tener por mucho tiempo produciendo, que es lo que queremos, ¿no? Marta pregunta que si hay alguna página donde salgan los pasos para hacer un huerto. Marta, lo que sí creo que más allá de los pasos, un curso que puedas encontrar en tu ciudad, en Austin, si nos pueden hacer llegar incluso información sobre esto, para que también, por supuesto, sea útil que te acerques, porque un tutorial sí nos puede ayudar, un artículo en internet, entrar a tu página de Facebook, que ahorita nos dirás cómo llegamos y los datos para acudir aquí en Guadalajara quienes deseen al curso, pero es entrarle con un compromiso. Claro, más allá de los pasos de cómo hacerlo, porque eso lo puede encontrar hay muchas páginas de internet que ya lo están publicando. Nosotros en nuestra página de Facebook, en Cosecha en Casa, tenemos... Cosecha en Casa es tu Cosecha página. en Casa es nuestra página, los invitamos a que se agreguen a la página y estamos publicando constantemente información. Más allá es poder entender la planta, o sea, qué es lo que la planta requiere para poder crecer, sobre todo para que a la hora de que se presente algún problema tengamos la capacidad de poder resolverlo por nosotros mismos, ¿no? Ok, vamos a quedarnos aquí, regresamos y damos los datos de nuestro invitado. Quédate con nosotros en Club de Mamás.